Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí reunidos, Señor, para poder aprender un poco más de lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todas esas enseñanzas. Gracias por permitirnos, Señor, estar acá. Hoy venimos colocándote en tus manos esta reunión. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú el que vengas. Te rogamos que seas tú el que nos guíe. Te rogamos que seas tú el que tome el control, toma el control de la red, toma el control de mi voz, toma el control del ambiente, toma el control de cada uno de los hermanos que están acá. Toma el control de aquellos hermanos que aún van a unirse a esta enseñanza, Señor. Te rogamos que seas tú el que lo guardes, quites toda carga de su corazón para que ellos sean convertidos en esa tierra fértil y que la semilla pueda entrar a sus corazones y dar frutos al 100%. Desde ya también ponemos en tus manos a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Te rogamos que seas tú, Espíritu Santo, el que tome el control y que nos guíes en todo el camino. De igual manera, Señor, así como decía Pablo, mientras se esté predicando esta enseñanza, que tu mano poderosa esté obrando ahí en cada matrimonio, en cada hogar. Te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que están pasando dificultades. Te rogamos y ponemos en tus manos, Señor, a Sara Moradel, a la hermana Nora Calderón, al hermano Marco Figueroa, a la hermana Floridalma Madrid, al hermano Ricardo Smith, a la familia del hermano Jorge Rivera, Jorge Rodríguez y todos aquellos hermanos que están pasando una dificultad en este momento. Señor, toma tú el control. Quítanos a nosotros la preocupación, quítanos la carga y te ruego que seas tú guiando, protegiendo y cuidando a cada uno de tus hijos. Señor, tu palabra dice, ¿a quién más iremos sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida, solo tú puedes dar vida, solo tú puedes restablecer la salud en cada uno de los hermanos. Solo tú puedes venir y fortalecer aquellos corazones que están dolidos por una pérdida, que están dolidos por una enfermedad. Toma tú el control y da la sanidad a cada uno de ellos. Mira, la familia Urrea, te la ponemos ahí en tus manos. De igual manera, ponemos al hermano Guillermo Alvarado en tus manos, Señor. Sé tú obrando en la vida de ellos. A la hermana Tracy la ponemos también en tus manos. Toma todo el control y de cada uno cuida de tu pueblo. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que mientras se desarrolla esta enseñanza, que tu mano poderosa obre milagrosamente en cada una de aquellas personas que están escuchando y aún aquellos, Señor, que no escuchan, pero que están allá en una sala de UCI, que están allá clamando por sus familiares. Ponemos este tiempo en tus manos. Desde ya, Señor, te damos gracias a ti porque sabemos que tú eres bueno y tú obrarás. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios ha sido bueno, hermano. Yo no sé si usted tiene algo que agradecerle al Señor. Yo no sé si usted durante toda esta semana, a pesar de las dificultades, a pesar de que vemos tantas cosas difíciles de asimilar, el Señor, sabemos que el Señor ha estado con nosotros y que tiene ese cuidado. Realmente nosotros tenemos que estar muy agradecidos con Él, muy agradecidos por cómo nos cuida, cómo nos guía. Así que vamos a poner ya este tiempo en las manos del Señor y rogamos, solo permítame poner aquí el cronómetro, rogamos que tome el control. Vamos a tratar de no hacerlo tan largo, ¿verdad? Pero eso es algo difícil en nosotros, pero bueno, comenzamos. Hemos estado trabajando, nuestra base bíblica siempre ha sido esta serie que ya se convirtió en una serie de temas en cuanto a la recuperación de la visión espiritual. Y nuestra base pues está en Hechos 9:17, cuando Saulo pasa un proceso de transformación y en ese proceso de transformación él ha recobrado la vista. Y esa vista es algo, ese proceso que se da ahí es algo hermoso de entenderlo, para que nosotros podamos como iglesia poder también recuperar la visión, incluso la visión de nuestros ojos corporales. Puede ser que alguien tenga problemas en su visión y es un tiempo en el cual el Señor puede obrar milagrosamente.
Así que mire, nuestra base bíblica ha estado en el libro de los Hechos, capítulo 9. Entre estos versículos ha llevado varias enseñanzas y creo que nos va a seguir dando mucho más. Así que mire, en las clases anteriores hemos comenzado a ver de que cuando Saulo comenzó a experimentar este proceso, es bien interesante asimilarlo nosotros. Y yo creo que recalcaba algo, y era el hecho de que cuántas veces hemos escuchado de este proceso, cuántas veces nosotros hemos visto el proceso de Saulo, la conversión de Saulo, pero realmente cuántas veces ha hecho un cambio significativo en nuestras vidas. ¿Qué tanto esa palabra ha venido y ha tocado y transformado? Entonces yo les decía que era por el hecho de que lo miramos solamente como una lectura, pero tenemos que verlo más específicamente. Y déjeme decirle que cada vez que nos vamos introduciendo en esto, el proceso se hace un poco más complejo. Entonces, mire, hablábamos de que había un proceso en el cual iniciaba con una habilitación espiritual, una habilitación divina, donde aparecía la luz celestial y vimos todo lo que pasaba. Hablábamos que parte del proceso era caer al suelo y eso tiene muchas implicaciones o mucho el por qué hay que caer al suelo. También hablábamos de escuchar la voz de Dios, que esto nos llevó 2 clases. Y hablábamos de que el hecho de que el escuchar la voz de Dios va a depender de la cercanía que tengamos con Él. Pero hoy vamos a avanzar. Hoy vamos a avanzar en el hecho de que tenemos que continuar en el proceso para ver cómo recuperamos nuestra visión espiritual. Importante recalcar el por qué recuperar la visión espiritual. Y es muy simple. Cuando miramos acá, la Biblia nos marca órdenes. Mire, se había enviado para que recobren la vista, o sea que al recuperar la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Entonces hemos hablado mucho de un nuevo tiempo para la iglesia, un tiempo en el cual va a ser guiado por el Espíritu Santo, un tiempo en el cual se habla de llenura del Espíritu Santo, que algunos los hemos experimentado, pero gran parte de la iglesia no lo ha experimentado. Y es un tiempo, una habilitación hermosa en la cual el Señor quiere un mover espiritual lleno del Espíritu Santo, pero se necesita que recuperar la visión espiritual. Entonces, mire, hoy vamos a avanzar en un escalón más y vamos a ver lo que yo he llamado, después de escuchar la voz de Dios, ¿qué pasó con Saulo? Él se hizo una autoevaluación y va a ser un momento como le digo, interesante para evaluarnos cómo nosotros estamos realmente. Y usted me disculpa, usted sabe que yo trato las enseñanzas o mi tipo de enseñanza a veces es un poco confrontativo el llevarlo a ver qué hay en su interior y en mi interior. Pero le ruego que usted se evalúe ahí como está, que usted haga una verdadera evaluación de la situación espiritual en que estamos. Entonces, mire, la sección en la que quiero centrarme hoy está en el libro de Hechos 9:4 y dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él viene y hace esta pregunta. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Usted se ha preguntado alguna vez quién es el Señor? Trate de retroceder en el tiempo y colocarse usted en el personaje de Pablo. Yo muchas veces le decía a mi esposa hoy que esta enseñanza ha estado toda la semana, ya la tenía estructurada y en una noche y el siguiente día la estructuré de otra manera, la he meditado de una manera que realmente ha tocado mi corazón. Porque podemos estar en un proceso, podemos estar en la iglesia, podemos estar como ancianos, podemos estar como diáconos, como coordinadores, podemos estar como escribas y no conocer quién es el Señor. Entonces yo me coloco en la posición de Saulo y comienzo a ver a alguien. ¿Quién era Saulo? Alguien que conocía de ley. Alguien que realmente era un judío
Era alguien que había sido instruido por un maestro de la ley y él también ya había sido aprobado en eso, pero él estaba realmente en un momento en el cual tenía una posición en la cual ya tenía autoridad, pero viene y le hace una pregunta, escucha una voz y él no sabía quién era. ¿Usted reconoce la voz del Señor? Porque es necesario entender ahora cómo vamos a saber si el Señor nos está hablando si no le conocemos. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Entonces eso venía a mi corazón. ¿Cómo enseñar esto? ¿Cómo poder trasladarlo? Lo que he sentido en mi corazón, ¿cómo poder trasladarlo? Y entonces la pregunta es esa. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos podrá estar hablando y nosotros no lo reconocemos quién es? Entonces, mire, el Señor Jesucristo a esa pregunta le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Interesante verlo, porque él conocía la letra. Interesante es ver cómo él se sentía haciendo eso, persiguiendo a la iglesia, maltratando a la iglesia. Él se sentía bien porque creía que estaba agradando al Señor, pero realmente no era así. ¿No será que nosotros hoy en día podemos estar en la misma condición, creyendo que estamos agradando al Señor, creyendo que lo que hacemos está correcto, que Él está bien, pero realmente no es así? Entonces, ¿sabe cómo miro yo a Saulo en este momento? Que él reconoció cuando escuchó esa voz y fue como para él un poco traumante, difícil entender que a pesar de que tenía tanta letra, no sabía quién era el Señor. ¿Tú sabes quién es el Señor? Posiblemente te sepas desde Génesis, Apocalipsis de la Biblia, pero no sabemos quién es realmente Él. Entonces hay una necesidad de comprender y este punto tiene dos áreas porque hay una necesidad, es necesario evaluarnos y ver si realmente sabemos quién es el Señor, pero también se va a dar algo, mire, se va a dar una revelación de quién es el Señor Jesús. Entonces yo tendría que hacer una corrección, porque en vez de 7 pasos, ya no son 7 pasos para mí, porque son dos áreas muy amplias y quiero verlas como un paso independiente. Entonces tengo que corregir acá. Ya no son 7, sino que es 8. Me habla de un reinicio para que alguien, para que un cristiano, para que la iglesia, para que usted como escriba pueda llegar a tener un reinicio en su visión. Es necesario pasar todo eso. Entender ahorita una autoevaluación para luego conocer quién es el Señor Jesús. Entonces, mire, analicemos esta sección. El que usted ha llegado, y yo muchas veces he llegado al punto de decir quién es el Señor Jesús. ¿Realmente lo conozco? ¿Qué me respondería usted? Si tuviera el Señor Jesús frente a usted y le preguntara, ¿quién dices que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Para ti, escribas, ¿quién es el Señor? Puede ser que nos llevemos igual que Saulo, que tengamos palabra, que conozcamos palabra, que hayamos escrito un tema cada día, pero que no sepamos quién es él. Entonces hay una necesidad de comprender, y hay un principio que se ha leído mucho y muchos los conocemos. Isaías 5:13 dice, por tanto, por falta de conocimiento de Yahvé, mi pueblo va al cautiverio. Entonces, mucha iglesia puede estar en esta condición. Jeremías 10:14, mire, otro profeta viene y dice, todo hombre, perdóneme, ahí lo dice la palabra, usted, la Reina Valera 2015, todo hombre se embrutece por falta de conocimiento, dice esto, un poco fuerte. Mire Jeremías en 51:17, toda la humanidad es necia, falta de conocimiento. Mire Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti. Mire qué fuerte. Porque podemos estar nosotros rechazando el conocimiento. Habría que ver qué tanto conocimiento, qué tanto conocemos al Señor Jesús, qué tanto reconocemos su voz, qué tanto reconocemos su obra.
Entonces venían a mí varias cosas. Reconocer que muchas veces nos falta. Reconocer que muchas veces estamos equivocados. Y que es necesario entonces conocer, entender, discernir quién es nuestro Señor Jesucristo. Hay una necesidad entonces de salir de esa comodidad, de salir de ese acomodamiento que muchas veces podemos estar y venir entonces y tomar decisiones diferentes y ver hacer cosas en este pequeño tiempo de ajuste que tenemos, cambiar nuestra manera de vivir y conocer realmente al Señor Jesús. Entonces, mire, quiero mostrarle unos ejemplos. Y en esos ejemplos voy a tomar las características de estos personajes y aplicarlas a la iglesia en general. Primer ejemplo que quiero llevarlo. Hechos 8:27. Una historia conocida. Son historias conocidas. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Mire, interesante, para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces comencemos a ver todo lo que aquí implica, porque es necesario. Uno de los versículos tocaba mi corazón y decía, el 31, en la pechita dice, entonces él le contestó, ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? La Arca Fernández dice, ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? Entonces, imagínese esto y colóquese en esta posición. Imagínese que las características del eunuco etíope son las mismas características de un tipo de iglesia o de parte de la iglesia del Señor en la cual no entiende. Tiene Biblia, puede tener 5 Biblias, puede tener el Eastword con 100 Biblias acá, pero lee y no entiende. No hay un conocimiento. Tiene la Biblia en sus manos, tiene el rollo en sus manos, pero no hay conocimiento. Y la palabra dice que el pueblo puede ser llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces es una iglesia que necesita subir, necesita ascender, necesita darse cuenta en este momento realmente, así como Saulo, ¿quién es el Señor? ¿Cómo se va a dar cuenta si no tiene el conocimiento? Entonces, las características del eunuco etíope me van a hacer a mí, me van a simbolizar una iglesia sin conocimiento, sin entendimiento y sin comprensión. Sin comprensión. Pero mire, interesante porque esta iglesia tiene disposición. Esta iglesia se esfuerza. Esta iglesia tiene un gran deseo. ¿Y sabe cuál es el deseo? De adorar. El problema es que aunque hagan el esfuerzo, no hay una verdadera adoración, porque no tienen el conocimiento de cómo adorar al Señor. Y eso puede estar pasando con nosotros muchas veces. Nos esforzamos, vamos a la iglesia a todos los cultos, escribimos un tema cada día, pero no tenemos el entendimiento de cómo adorar al Señor. Entonces no estamos haciendo una verdadera adoración. Mire que lo que me llamaba la atención con el eunuco. Yo no sé si a usted le ha pasado algún día que no haya querido ir a la iglesia y la tenemos a unos cuantos metros, creo que 1 kilómetro cuando mucho. Pero mire usted, mire el sacrificio que tenía este eunuco. Mire hasta dónde llegaba. Dice que era de Etiopía y llegó a Jerusalén. En carro son 84 horas. 84 horas de recorrido. Y nosotros muchas veces no recorremos 15 minutos para ir a la iglesia. Mira el deseo que tenía.
Mire hasta dónde llegaba él el deseo de poder adorar al Señor, que hizo un recorrido de 84 horas en carro. El problema es que en el tiempo que él estaba no habían carros. Entonces le tocó, no qué sé yo, a caballo, camello, yo no sé qué usaba. Pero si el recorrido fuera a pie, ¿sabe cuánto tardaría? 778 horas. ¿Sabe cuánto aproximadamente si recorre, póngale usted 10 horas diarias caminando el recorrido, tardaría aproximadamente 78, 80 días en llegar de donde era a Jerusalén? Entonces, eso es algo de admirar. ¿Por qué? Porque se esfuerza. ¿Por qué? Porque quiere adorar al Señor, porque hay ese deseo de sacrificio. Pero el problema es que no hay entendimiento. El problema es que no hay revelación. El problema es que no hay una guianza del Espíritu Santo. El problema es, sabe, que no hay deleite en la vida que él lleva. Entonces, estamos hablando de una vida religiosa, pero no espiritual. ¿Cuántos podemos estar así? ¿Qué es lo que faltaba? No había gozo, no habían novedades espirituales. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de la palabra. No tenía el conocimiento, no entendía, no comprendía. Entonces, mire, la pregunta sería, si hay parte de la iglesia en esa condición, ¿cómo sale de esa condición? ¿Cómo sale de esa religiosidad? Entonces comencemos a ver, estructurar. ¿Entiendes lo que lee? Le dice Felipe. ¿Comprendes lo que lees? ¿Crees tú que entiendes lo que vas leyendo? Entonces es necesario primeramente evaluarnos cómo está. Le hago una pregunta. Los capítulos que le han puesto a leer a usted en estas 2 semanas, ¿los entiende? ¿Usted comprende lo que ha leído? Porque si no, entonces podemos estar de la misma manera que estaba el eunuco. Pero entonces es necesario darnos una evaluación cómo realmente estamos y decir, ¿sabe qué? Realmente no lo conozco, necesito conocer más, necesito más conocimiento, necesito más comprensión. Entonces, el segundo paso que es necesario pasar a esta iglesia es no acomodarse a vivir de esa manera. No puedo leer, me fue mal en la evaluación, Apocalipsis me asusta, qué sé yo. El Salmo 119 es muy largo y nos acomodamos a vivir de esa manera sin conocimiento. La iglesia novia, la iglesia que tiene que prepararse, no puede acomodarse a seguir viviendo sin conocimiento. Es necesario salir de ese acomodamiento. Por eso yo le decía, usted escriba. Ahora, si vamos a hacer algo para la evaluación que se está haciendo de la manera de estudiar los temas, tendríamos que evaluar algo importante, la constancia y la perseverancia. ¿Quiénes se mantienen leyendo a diario lo que se le está colocando? Porque tenemos que salir del acomodamiento. Tercer paso que tenemos que hacer nosotros como una iglesia que no tiene conocimiento, que no tiene comprensión y no tiene entendimiento, es hacer lo que hizo el eunuco. El Espíritu Santo va a habilitar tiempos. El Espíritu Santo le va a hablar a instrumentos que puedan guiarlo, como Felipe. Pero mire, el eunuco tiene que invitar, el eunuco tiene que llevar la iniciativa. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros deberíamos estar preguntando qué significa esto? ¿Por qué tal versículo dice esto? ¿Por qué lo otro? Esa es llevar la iniciativa. No espere que el diácono, no espere que el anciano, no espere que su pastor le pregunta, escriba, ¿cuántos capítulos está leyendo usted por día? No, usted tendría que decirle, mire, encontré en tal libro, cuando leí tal libro, encontré esto y tengo una duda, ayúdeme. Leí otro libro y encontré esta duda, ayúdeme. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que necesitamos conocer quién es nuestro Señor. Necesitamos conocerlo. Mire, cuando analizamos este versículo 31 en varias versiones, nos va a reflejar lo que necesitamos como iglesia para salir de la falta de conocimiento. El Nuevo Testamento Esther dice,
A menos que alguien me lo explique. Entonces vamos a necesitar que nos expliquen la palabra del Señor. La Peshita dice, a menos que alguien me instruya. Son cosas diferentes, que lo expliquen la palabra, que lo instruyan. Pero mire la Biblia amplificada lo que dice. Alguien que me lo explique y me oriente de la manera correcta. Y le pidió encarecidamente a Felipe que subiera y se sentara. Entonces es necesario dar a entender que necesitamos a alguien que nos explique a veces, que necesitamos a alguien que nos instruya y que nos enseñe y que nos guíe por la manera correcta de ver la palabra. Entonces tenemos que aprovechar a aquellos Felipes que tienen esa posibilidad y que están cerca de nosotros. Entonces la iglesia, como cuarto punto para salir de la falta de conocimiento, es necesario que le expliquen, que le instruyan y que le orienten en la manera correcta. Porque hay muchas veces se está instruyendo de la manera incorrecta. Ahora, el punto número 5 de ese tipo de iglesia que no tiene conocimiento es entender algo. Que no existe una pastilla en la cual usted se la toma y usted ya tiene todo el conocimiento, toda la revelación, usted ya tiene todo el discernimiento. El eunuco le dijo a Felipe, siéntate a mi lado, siéntate. Entonces nos habla de un proceso que va a llevar tiempo. Hoy le decía a alguien que dijo por ahí, yo ya tiré la toalla. ¿Qué le coloqué? Recójala porque el camino falta camino todavía. ¿Por qué? Porque es de sentarse, es un tiempo de permanencia, es de venir y perseverar. No con que usted lea la palabra una vez, usted ya va a tener el conocimiento, pero sí eso le va a ayudar. Es necesario perseverar en leer la palabra, pero entendiendo que es un proceso constante de permanencia, de perseverancia, o sea que es de todos los días. Es necesario formar una disciplina. Entonces entendamos algunas cosas. Es necesario tener un cuidado. La iglesia que está con las características del eunuco etíope debe dejarse apoyar por una iglesia con las características de Felipe. No a cualquiera usted le puede decir, explíqueme. No a cualquiera usted le puede decir, enséñeme la Biblia. No a cualquiera usted puede escuchar. La persona que le va a guiar por el camino correcto va a tener las características de Felipe, y Felipe va a representar las características de él, características de una iglesia que ha llegado a una madurez y que nos puede ayudar. La primera característica que yo veo en Felipe es que guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. La segunda, mire, ¿cómo era Felipe? Una iglesia con entendimiento y con comprensión. Era Felipe, tenía la disposición. Ve a tal lado, ahí va Felipe. Ve al otro, ahí va Felipe. Entonces, mire, había obediencia en él. No preguntaba para qué iba, lo tengo que hacer ahorita, lo hago todas las semanas o solo lo hago uno. No, él lo hacía. Había un deseo, había una pasión en él. Pero Felipe tiene tres características que necesita usted reconocer en aquellas personas que pueden ayudarle a usted a explicarle, a instruirle y a enseñarle. Tres características que las vemos en Hechos 6:3. Hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo. Y usted sabe que alguien de confianza, cuando dice alguien de confianza, otras versiones dicen íntegro. ¿A qué hablamos? De personas que tengan buena reputación, de personas que tengan un buen testimonio, de personas dignas de confianza. Usted tiene que comenzar a evaluar ese tipo de personas que se acercan, pero no cualquiera le puede enseñar la palabra. Mire la segunda característica. ¿Quién es alguien entendido? Y esto usted como escriba lo conoce. Esdras es nuestro modelo. Alguien que realmente se ha dedicado por estudiar la palabra, pero no solamente estudiarla, ponerla por obra. Un entendido. Entonces, mire, déjeme decirle algo. En este tiempo, usted como escriba, en base a que Esdras es un escriba, tiene la función que ya debe de estar con las características de un Felipe, guiado por el Espíritu Santo para ir a enseñarle a otras personas, ir a instruirlo
a enseñarle y darle como la manera correcta de vivir. Le hago una pregunta, ¿ya estamos en ese nivel? La tercera característica, llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo y estamos estudiando eso, pero necesitamos recuperar. Recuerde toda la serie que estamos viendo. Necesitamos recuperar la visión espiritual para que las llenuras sean parte de nosotros. Entonces, ser una parte de esa iglesia tipo Felipe. Ahora, mire, ¿qué otras características tenía Felipe? Mire Hechos 8:26. Después de esto, un ángel del Señor le dijo, Felipe, levántate y vete al sur. Felipe se levantó. Él no preguntó para dónde iba. Él no preguntó qué le iban a dar. Él no preguntó nada. Una obediencia completa. Mira el 29. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Preguntó Felipe quién iba. Preguntó, ¿acaso Felipe, será que me lo va a permitir? ¿Será que no es peligroso? Él vino y obedeció al Espíritu Santo. Mire qué hermoso, porque la iglesia, en esta figura de Felipe, una iglesia realmente guiada por el Espíritu Santo, tiene que tener una obediencia increíble. ¿Cómo anda nuestro nivel de obediencia? Porque eso va a medir si realmente conocemos al Señor. Entonces, la figura de Felipe nos muestra una iglesia completamente guiada por el Espíritu Santo, la cual conoce las manifestaciones del Espíritu Santo y es que es obediente. Otra característica de una iglesia tipo Felipe es que dice que la gente se reunía y escuchaba con atención. ¿Sabe por qué? Porque veían las señales milagrosas que te hacía Felipe. Entonces, ya él manifestaba, habían manifestaciones de poder en esta iglesia. Mire las personas que pueden guiarlo a usted, instruirlo. No cualquier persona, vuelvo a recalcar. Hechos 37 nos muestra otra característica. Felipe dijo, si crees de todo corazón, puedes. Y él le dijo, creo. Entonces él conocía, él tenía el conocimiento y el entendimiento de cómo una persona puede cambiar y ser transformada. Y se lo dijo al eunuco. Él conocía cuál era la comisión existencial que tenía, mire, y termina aceptando al eunuco, cambiando su manera y termina bautizándolo. Ahora mire el verso 39, interesante, porque cuando él cumple la función, después de que le ha explicado, le ha dado, lo ha instruido la palabra, lo ha iniciado un proceso de conversión en él, lo ha bautizado y lo ha hecho esto. Mire el Espíritu Santo que hizo, arrebató a Felipe, se lo llevó. O sea, que la iglesia va a recibir instrucción, la iglesia va a ser instruida, pero viene un tiempo donde usted ya no va a tener a alguien que le esté guiando. Ya usted va a poder hacerlo solo. Entonces, la figura de Felipe nos muestra a una iglesia completamente guiada por el Espíritu Santo, la cual cumple con su comisión espiritual y que termina experimentando arrebatamiento. Mire qué interesante, porque Felipe, las características de Felipe nos muestran a una iglesia en una posición espiritual y madurez diferente, a tal grado que él experimentaba un arrebatamiento. Lógicamente, se nos ha explicado un arrebatamiento horizontal en este sentido. La iglesia que ha alcanzado entendimiento, comprensión, tiene la responsabilidad de dejarse guiar por el Espíritu Santo para ser instrumento, para guiar a la iglesia que aún no llega a ese nivel. Usted, escriba, tiene esa responsabilidad de enseñar. Y déjeme decirle que en el Antiguo Testamento, allá hablaba cuando los escribas eran los que le leían a las personas la palabra del Señor y luego iban a explicársela. Es una función de usted como escriba. Si usted que me está escuchando en estos últimos tiempos tiene la función de instruir, de enseñar y de guiar por el camino correcto a la iglesia que viene atrás. Ahora, hay algo que tenemos que entender. En Hechos 38, después de que Felipe
ha bautizado al eunuco, mire, el eunuco no lo vio más. Entonces hay un término de la enseñanza y dice que continuó gozoso su camino. Continuó gozoso su camino. ¿Qué significa eso? Que la iglesia debe entender que el proceso inicia con la disposición y termina en un bautismo. Ese bautismo es esa sumersión en amar la palabra, en cada día ir a buscar de la palabra, eso de que no te puedas acostar porque tú necesitas leer, sumergirse en ese fluir del Espíritu Santo. Pero no vas a estar todo el tiempo con una persona que te enseñe. Va a haber un momento en que tú tienes que hacerlo ya con la disciplina formada. Tú lo haces solo, pero tienes que mantenerte en ello. Ahora mire, la iglesia en la figura del eunuco dice que no volvió a verlo más porque continuó por su camino. Pero mire cómo iba, lleno de gozo, lleno de gozo. Mire la fechita 2015, siguió su camino regocijándose. Porque la Arca Fernández siguió su camino lleno de alegría. ¿Sabe por qué? Porque él ya entendía, ya había dejado de ser una iglesia sin conocimiento, sin entendimiento y sin comprensión. Hoy ya él ya entendía, ya podía ver, comer la palabra y entenderla. Y esto es algo hermoso. Y yo quiero decirte a ti, escriba, que está formándote en esta disciplina de amar la palabra, de cuidar la palabra, de comer la palabra. No tienes idea el deleite, lo hermoso, lo gozoso que es encontrar esos misterios hermosos que hay en la Biblia. Por eso yo te ruego, te animo, continúa en ese proceso. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a un nivel de entendimiento, conocimiento de la palabra, y eso te va a dar a ti gozo, deleite y alegría a tu vida. Tenemos que pasar de una iglesia tipo eunuco que se sacrificaba, que quería adorar, pero que no sabía cómo. ¿Tú sabes cómo adorar y agradar al Señor? Si no, necesitamos conocimiento. Estaríamos igual que Saulo. Punto número 2. Hechos 9:5. Vamos a ver a Saulo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Esto fue el base con que iniciamos. Ahora estudiemos más la historia de Saulo, porque de igual manera, Saulo, las características de Saulo nos pueden representar a un tipo de iglesia o a una porción de la iglesia total. Saulo realmente no era guiado por el Espíritu Santo. Saulo era guiado por la ley, por los padres, por los maestros que él tuvo. Ahora, Saulo va a representar una iglesia o porción de la iglesia en la cual tiene conocimiento de la ley. Tiene conocimiento, pero no tiene entendimiento. Y conocimiento, entendimiento, discernimiento son palabras bastante afines. Yo creo que ya las tocamos una vez y no me daría el tiempo de explicar, pero quiero que usted lo maneje así. Conocimiento, la palabra, conocimiento, y entendimiento, una aplicación. La otra característica de Saulo que podemos aplicarla a la iglesia es que tiene la disposición. Saulo quería servir, al igual que el etíope quería adorar, él quería servir. Saulo pensaba en su corazón que él estaba agradando al Señor. Sí, aunque usted crea que no es así, él estaba haciendo las cosas que hacía, las hacía porque estaba agradando al Señor según él. Él actuaba en base a obediencia, pero una obediencia que no era la correcta. Él tenía un deseo, agradar al Señor, tenía pasión, tenía celo, pero era incorrecto. ¿Sabe por qué? Porque no tiene entendimiento. Entonces podemos tener una fracción de la iglesia en esa manera, que se sabe en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero no tienen el entendimiento. Y eso también es difícil. Es traumante. Por eso yo le digo que cuando Saulo escuchó esa voz y él se preguntó, ¿quién eres? Ha de haber sido para él algo difícil, porque Saulo era alguien preparado. Saulo era, imagínese usted, un judío
había estado estudiando, mire, estudiando bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre, mire esto, qué interesante, siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón. Mire Saulo cómo estaba en esta etapa de una iglesia que tiene el conocimiento, que busca servir a Dios, que busca agradar a Dios de todo corazón, pero que lo hace equivocadamente. ¿Sabe por qué? Porque no hay entendimiento. No hay entendimiento. Entonces, muchas cosas venían a mí en esa historia de Saulo, porque todos hemos pasado por Saulos. Tal vez usted tuvo la oportunidad de nacer en la iglesia evangélica, yo no. Pero muchas veces, ¿sabe? Hemos sido mal enseñados. Nuestros padres, y no que estoy responsabilizando a nuestros padres, no, a ellos también les enseñaron mal. Y entonces se dan muchas cosas porque podemos estar queriendo agradar al Señor, pero realmente no. Y Saulo lo estaba haciendo. Y entonces me gusta a mí cuando el Señor Jesucristo en esta versión viene y dice en Mateo 5:17, no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su verdadero sentido. Me gustaba, porque yo experimenté hace tiempo el estar viviendo de esa manera. Leía, tenía el conocimiento, pero no había en mi deleite, no había en mi gozo. Yo sabía que había algo en la palabra que no estaba bien, que el lugar donde yo estaba no estaba bien, que lo que yo hacía no estaba bien. Y mire que me encuentro esta Biblia que me ha edificado tanto, la Biblia amplificada, y dice Hechos 22:3, se lo quiero leer. Soy judío nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. A los pies de Gamaliel fui educado con el más estricto cuidado de la ley de nuestros padres, siendo ardiente, incluso un fanático por Dios. Acosé, dificulté, dice, molesté y perseguir a las personas que creían en Jesucristo. Nosotros podemos haber pasado por eso. Si solo tenemos conocimiento, podemos entonces fácilmente caer en un fanatismo. Y el Señor no quiere fanatismo. El Señor quiere que nosotros le adoremos en todo, pero con conocimiento y en entendimiento. Mire, el lenguaje sencillo. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Y esto es terrible, porque cuando yo salgo de una iglesia y por X problema, en un momento difícil de mi vida, lo primero que pensaba es, el Señor tengo una visión, una revelación, un entendimiento, el Señor me guía a cierta iglesia, tenía que hacer un cambio radical en mi vida, dejar una religión y irme a otra. Y yo lo primero que pensé fue mis padres, en lo que mis padres me dijeron, en lo que mis padres me enseñaron. Entonces, ¿sabe qué vengo diciéndole hoy? Es necesario que posiblemente a ti te han establecido cosas, pero es necesario que nos hagamos una pregunta hoy. Yo no digo que te rebeles contra tus padres. Yo lo que digo es que le preguntes y déjate guiar por el Espíritu Santo y te revele quién es realmente el Señor Jesucristo. Porque puede ser que estas leyes que nos han criado, que nos establecieron nuestros padres, las generaciones anteriores a ellos, no estoy diciendo que ellos son responsables, nos hayan provocado un fanatismo y no estemos realmente sirviendo y agradando al Señor. Saulo dice que se esforzaba por honrar a Dios, pero maltrataba al pueblo. No había entendimiento. Entonces, mire, llevar una religión solo con conocimiento, pero sin entendimiento ni revelación, te puede llevar al fanatismo e incluso al encarcelamiento y muerte de la iglesia. Y una cosa quiero aclarar, no estoy atacando ninguna religión, ni estoy diciendo que en la iglesia evangélica no podemos caer en fanatismo. También podemos caer en fanatismo.
Gálatas 1:13. Mire cómo habla Pablo. Y trataba de arrasarla a la iglesia, de que ya conocía a Jesucristo. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mi padre, de mis padres. Y ahí se lo dejo a usted. Ahí se lo dejo porque yo quiero dejarle a usted que para poder ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo es necesario que muchas veces dejemos el fanatismo y salgamos de las tradiciones y busquemos, así como el etíope, esa verdadera deleite y gozo en la palabra, ese verdadero deleite y gozo en servir al Señor. Así que mire, cuando habla de arrasarla, la palabra dice que es destruir, saquear o procurar aniquilar. Entonces Saulo me muestra una iglesia en la cual no es guiada por el Espíritu Santo, sino que por maestros que establecieron enseñanzas o por nuestros padres. Una iglesia sin conocimiento y sin entendimiento. Aunque tenga el que él quería obedecer, servir y honrar, no lo hacía porque había sido enseñado mal. Y muchos podemos estar así, en fanatismo. Ahora, cuando hay una transformación a Pablo, y esto es hermoso, lo que sucede es que él, en vez de ser guiado por por los maestros y por sus padres, él pasa a ser guiado por el Espíritu Santo. Y es lo que tiene que pasar en la iglesia. Al igual que Felipe, mire, guiado por el Espíritu Santo, y ahí se convierte una iglesia con conocimiento y con entendimiento. Y eso ya es hermoso, porque ahí la verdadera obediencia sí hay, pero ¿cuál es la verdadera obediencia? Es la obediencia que tú le tienes al Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Entonces es necesario ver que hay una verdadera obediencia, un verdadero servicio y una verdadera honra, pero que también lleva sacrificio. Para ayudar a entender esto, tiempo después de Hechos, cuando comienza Gálatas, Pablo comienza a contar algo. Y miren lo interesante. Comienza a contar esto y dice en el verso 13, ustedes han oído hablar de mi actuación anterior. Ustedes han oído hablar de cómo era yo antes, cuando pertenecía a la comunidad judía. Y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba tan apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo la tradición de mis padres. Pero mire el verso anterior. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que les he evangelizado no es doctrina de hombres. Se lo pongo en palabras mías. No es la doctrina que me dio mi maestro o mis padres. No, lo he recibido de un hombre. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Mire lo que la revelación de quién es Jesucristo puede producir en una iglesia. El cambiar de ser fanático tradicional a ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Entonces, el entender quién es el Espíritu Santo te va a dar a ti. ¿Qué es lo que te lo va a dar? Te va a dar entendimiento. ¿Cuándo lo vas a recibir? Cuando sepas quién es Jesucristo. Ahora, ¿qué características tenía Pablo aplicables a una iglesia con entendimiento? Así como vimos las de Felipe. Mire, algunas. Es una iglesia que se purifica. Es una iglesia que está en completa limpieza. Te hago una pregunta. Estamos en tiempos de arrebatamiento. ¿Cómo está tu vestido de bodas? ¿Cómo está tu abrigo? ¿Está manchado, está salpicado o cada vez se está purificando más? Cada vez es más blanco, porque la iglesia con entendimiento, la verdadera iglesia tipo Felipe, tipo Pablo, llena del Espíritu Santo, se está purificando. Mire Hechos 16:6. Es una iglesia que el Espíritu Santo le decía, ¿dónde? Aquí te es prohibido ir a predicar la palabra. Aquí sí te lo permito, aquí no. Mire la obediencia de ellos. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez el Espíritu Santo le ha dicho a usted, no vayas a ese lugar? Y usted lo que ha hecho es quererse tapar el oído y ha ido al lugar. Entonces no estamos en ese nivel. Necesitamos llegar a ese nivel en el cual si el Espíritu Santo dice, brinca, brinquemos, aunque todo el mundo se ría.
Si el Espíritu Santo dice, no vayas allá, no vayas acá, ve a tal lado, dile a esa persona tal cosa, es el tiempo del Espíritu Santo y debemos dejarnos guiar. Mire otra característica de ese tipo de iglesia. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo. ¿Sabe qué te vengo a decir? Si tú estás en ese nivel de madurez, evalúate hoy cómo estás, porque si en tu vida hay miedo, entonces todavía hace falta. Es necesario despojarse del miedo. El miedo no va a permitir que la iglesia avance. Otra característica de una iglesia ya en ese nivel de Pablo. Y mire aquí una aplicación del entendimiento, no solo del conocimiento, sino que del entendimiento. Él estaba desarrollando su comisión, dando el evangelio, pero había un estorbo, una persona que le estaba haciendo lo contrario. Entonces él tuvo el entendimiento y lo aplicó. Y mire, le dice, fijando los ojos en él, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de justicia. Y comienza a declararle y comienza a darle a él con el poder que el Espíritu Santo le ha dado para poder quitar ese estorbo que tenía para poder desarrollar su comisión. Te hago una pregunta. ¿Cuántos estorbos tienes hoy en día para poder desarrollar la comisión que el Señor te ha dado? ¿Cuántos estorbos hay hoy en día para que tú puedas leer a diario? Entonces es necesario tener el entendimiento que los problemas que muchas veces llegan a nuestra vida es porque tenemos estorbos y tenemos que quitarlos. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Con entendimiento. ¿Cuántos estorbos tendremos en nuestras vidas? Otra característica, y esta no le gusta mucho, es esta de Pablo. Viene y le dan una profecía que tenía que sufrir, que lo iban a atar, que lo iban a maltratar. ¿Y sabe qué responde él? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún morir. Y él no aceptó persuasiones. Entonces, mire, la iglesia en este nivel tiene que tener un sacrificio. Debe entender que nada es fácil. Debe entender que el evangelio es hermoso, pero es necesario pagar un precio, es necesario sacrificarnos. Hay muchas cosas que tenemos que sacrificar. No es fácil. Van a haber sacrificios. No es fácil agarrar la disciplina de leer. Y esta iglesia, cuando llegue a este nivel, es algo que hemos añorado muchos. Una manera de enseñanza diferente. Pero también, mire, al igual que el eunuco, ¿se recuerda? Pablo se encontró con un paralítico. El eunuco allá con Felipe estaba sentado, no había avance. Aquí, este paralítico estaba sentado, no había avance. Y él vino fijando sus ojos en él, viendo que tenía, mire qué interesante, viendo que tenía fe, viendo que tenía la fe para ser sanado, le dio sanidad. Esto había que analizarlo. Otras versiones dice, comprendió que él tenía la fe para recibir la sanidad. Otra dice, percibió que tenía la fe. Ya no solo era conocimiento, ya no era Saulo que solo conocimiento tenía de la ley. Ahora él tenía entendimiento y los niveles en que se manejaban era diferente. Cuando la palabra dice mirar, miró a la persona, ¿sabe qué significa? Conocer, saber, reconocer, comprender, entender, percibir lo que estamos hablando. Una iglesia completamente diferente. No solo conocimiento, no solo entendimiento, sino que también un percibir, un discernimiento de lo que está sucediendo en el ambiente. Mire qué hermoso. Cuando usted se deja crecer y todo comienza por conocer, por leer la palabra y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Otra cuestión que hace Pablo es que ante las dificultades, no quiere decir que no le van a venir dificultades a uno, él las aprovecha para bien. Comienza a orar
y comienza a alabar al Señor. Yo sé que puedes estar pasando momentos difíciles. Dedícate a adorar al Señor y el Señor va a hacer, mire qué hermoso, que las puertas se abran, que las cadenas sean rotas y sueltas y que mucha iglesia se despierte. Una iglesia ya en la altura espiritual de Pablo va a ser capaz con el poder del Espíritu Santo de abrir puertas que están cerradas, pero también de romper cadenas que están haciendo que no avance una iglesia. Tenemos responsabilidad como escribas. Tenemos esa responsabilidad, pero también una iglesia ya en la altura espiritual de Pablo tiene que pasar lo mismo, dar lo mismo que a él le dieron. Mire, y buscar que las otras personas también sean llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo, no solamente nosotros. Y esto me gustaba. Porque nosotros en este tiempo, ¿cuánta sanidad necesitamos? Personas que estuviesen en ese nivel de espiritualidad, que pudieran imponer manos y llevar sanidad. Mire, Pablo lo hacía. Es por eso que yo te digo, ve al conocimiento, busca el entendimiento, busca la comunión con el Espíritu Santo. Hay tanta necesidad de sanidad, es necesario llegar a esos niveles. Otra, ya para ir cerrando este punto, ¿qué más tiene que dedicarse a la iglesia? Usted como escriba, de ánimo, ánimo, ánimo. La mejor medicina son los pensamientos positivos. Tenemos la obligación de darle ánimo a una iglesia que se ha sentado, que esté estancada porque no ha entendido los procesos, porque no hay entendimiento, porque no hay conocimiento. Así que yo te ruego, si tú estás desanimado, es el tiempo que te levantes, es el tiempo que creas en la palabra del Señor. Y quiero dejarle esto de Tito. Miren lo que le dieron a Pablo, y eso es para nosotros como escribas también. Miren esta versión, Pablo, siervo de Dios. Qué hermosa comisión la que le dan, pero también es una comisión para ti, para aquella iglesia que me está escuchando hoy en día. Siervo de Dios y apóstol, un mensajero especial. Tú escribas, eres alguien especial de Jesucristo para estimular y promover la fe de los escogidos de Dios y guiarlos hacia el discernimiento preciso, reconocimiento y conocimiento de la verdad. Y eso te hará descansar. Si tú no hay reposo, si tú estás preocupado, mire, Pablo en Tito 1:1 le dice, da confianza, lleva a la iglesia a tener confianza en el Señor, lleva a la iglesia a tener discernimiento, lleva a la iglesia a tener conocimiento. Y esa es una función suya y mía en estos días. Fui enviado para proclamar la fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad, que les muestre cómo vivir una vida dedicada a Dios. La vida que tú estás llevando posiblemente esté dedicada a Dios, pero tal vez de una manera incorrecta, porque no hay conocimiento y no hay entendimiento. Es necesario que la iglesia llegue al discernimiento preciso y al verdadero conocimiento de la verdad. La iglesia necesita estimular la fe y la confianza en las promesas de Dios. Si el Señor te dio una promesa, ten por seguridad que Él la va a cumplir, pero necesitas salir de ahí donde estás sentado, necesitas salir de ahí de esa cárcel, necesitas salir de esa comodidad, la cual te ha quitado conocer la verdad del Señor. ¿Quién es el Señor Jesucristo? La iglesia necesita descansar y reposar en las promesas divinas. No descanses en otra cosa, busca las promesas divinas. Yo pensé que iba a terminar pronto, pero no es así. Se lo va a dar el punto a la carrera. Si mi esposa me dice cuánto tiempo llevo. Balaán. Esta historia de Balaán es una historia bien difícil. Porque Balaán puede tipificar a una iglesia que es guiada por Dios, una iglesia con conocimiento, con entendimiento y con discernimiento. Mire qué interesante, con las tres cosas. Y en los dos primeros puntos vimos algo negativo y que creció. Pero en esta iglesia de Balaán es una iglesia que se va a aplicar a lo contrario.
está en ese nivel de altura espiritual, con conocimiento, con entendimiento, pero no tiene un discernimiento. Y lo que hay es un decrecimiento. Interesante ver todo lo que hace Balaam y ver cómo el enemigo ataca. Entonces, mire, la historia donde se relaciona cuando el pueblo, Balac, viene y mira la grandeza del pueblo y él tiene temor. Tiene temor y lo que hace es ir a hablarle vayan a hablarle a Balaam, porque él, mire qué interesante, el entendimiento y el conocimiento que él tiene le da una autoridad, porque si él bendice al pueblo, lo va a bendecir, caen bendiciones, pero si él lo maldice, va a maldecir, va a caer maldiciones. Entonces es alguien lleno del poder de Dios. Y la Biblia dice que en la lengua está el poder para dar vida y muerte, y eso se lo han dado a ustedes y me lo han dado a mí. Entonces puede aplicarse a nosotros en este tiempo. Nos han dado la autoridad para que atemos en esta tierra y se desate también. Entonces, interesante, porque Balac, un enemigo de la iglesia, ¿sabe qué hace? Quiere atacarla a la iglesia. Una iglesia con poder y revelación necesita discernimiento para poder mantenerse. Y eso fue lo que no hizo Balaam, porque no entendió el ataque de Balac. Y usted necesita que entienda el ataque de Balac. Porque la iglesia podemos crecer, podemos recuperar nuestra visión espiritual, pero si no los cuidamos, vamos a fallar. Mire que Balac sabía que el pueblo era más fuerte que él. Y mire, yo sé lo que representaba Balaam. Mire que Balac significa destructor y devastador. Y él sabía cómo el pueblo estaba, pero también sabía lo que era Balaam y el poder que tenía. Y entonces lo que hizo Balac fue utilizar el potencial de la iglesia contra la propia iglesia, utilizarse los cristianos para atacar a cristianos. Interesante, y quiero que ahí lo piensen ustedes, porque después de grabación vamos a ver eso. ¿Por qué el Señor permitió a Balaam que fuera? ¿Por qué? Y le voy a preguntar a cada uno de ustedes, los que están ahí en el chat, ¿qué piensa usted de eso? ¿Por qué el Señor permitió que él fuera? Y mire esta historia. Los varones llegaron donde Balaam a decirle que fuera y lo comenzaron a rogar. Entonces me va a dar la manera como Balac, enemigo del discernimiento, enemigo del poder, enemigo de la visión espiritual de alguien, va a llegar y va a comenzar a rogarte, va a comenzar a quererte honrar, va a querer, ¿sabe qué? Adularte. Hermanita linda, que mire, yo soy casado, pero usted es tan hermosa, no dejo de pensar en ti. Mire, y usted posiblemente le diga, yo no, yo soy cristiana, pero mire el error de Balaam. Comenzó a preguntar, dice, pero lo dejaba ahí, no rompía. Yo soy cristiano y aquí no más. No, Balaam no hizo eso. De igual manera, la iglesia, cuando comienzan a molestarte, a persuadirte, a rogarte, tienes que tener un no definitivo. No dejes cosas, no dejes ligamentos, no dejes cosas, ataduras que puedan llevarte a perder lo que Dios te ha dado. Mire, y quiero dejarle algo, porque posiblemente hoy hayan personas que estén como Balaam. Balaam esperó la segunda vez del Señor y le dijo que se fuera, está bien, pero que lo obedeciera. Pero en el camino le coloca un ángel y el asno, la burra que le llevaba, comenzó a salirse del camino y Balaam la azotaba. Puede ser que hoy en día haya iglesia con conocimiento, con entendimiento, sin discernimiento, que está por el camino equivocado y están dándole golpes, azotes y no entiende que es porque va por el camino. No entiende que ha querido imponerle una voluntad al Señor. Y eso pasaba con Balaam. Le impuso una condición al Señor. Tenemos que conocer el ataque de Balac. Balac no quiere que haya un poder espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos ahí, somos más poderosos. Terrible. Y con esto ya quiero ir cerrando. ¿Sabe usted cómo termina Balaam?
Balaam terminó muerto por espada. Muerto por espada. Por eso le digo que es un proceso de decrecimiento. Aquella persona que tenía poder en su palabra, conocimiento, entendimiento, no tuvo el discernimiento de ver los ataques del enemigo y terminó, ¿sabe qué después? Mire esta versión, me da a mí que ya no había comunión con Dios y utilizaba la magia para predecir el futuro, pero terminó muerto a filo de espada. Lo que a él le daba poder, al final terminó matándolo. Entonces no solamente es conocimiento, entendimiento, sino que también es discernimiento. Es necesario discernir los tiempos que estamos viviendo. ¿Y por qué Balaam no tuvo el discernimiento? Mire por esto. Balaam, ¿de dónde viene esta palabra? Pero el origen es lo importante, porque no supo con quién se asociaba, porque no supo quién lo eclipsaba. Así que si le estoy hablando a alguien, un escriba hoy, mira aquellas cosas que te están eclipsando y que están haciendo que pierdas el discernimiento, que pierdas el entendimiento y que pierdas el conocimiento en el Señor y la fidelidad en Él. Mire, cubrir, ennegrecer, qué cosas hay en nuestro corazón que pueden llegarnos a engrenecer y que actuemos como ciegos y vayamos a caer en abismos. Un pueblo cautivo, sin entendimiento, sin conocimiento y sin discernimiento, es cautivo. Perdón, un pueblo sin esas va a ser cautivo. Quiero dejarlo con esto. Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Debes entender algo, que este proceso es necesario pasarlo. ¿Fácil ser cristiano? No. Ayúdeme a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Te ruego, Señor. Yo no sé cómo viene cada uno de mis hermanos. Sí sé cómo vengo yo. Y posiblemente he actuado sin conocimiento, sin entendimiento, sin discernimiento. Hoy vengo preguntándome desde mi interior, ¿cuántas veces no te he reconocido? ¿Qué tanto conozco de ti? ¿Qué tanto te conozco? ¿Cuántas burras, cuántas asnas me habrán hablado? Posiblemente este burro te esté hablando hoy a ti. Entiende los procesos que estás pasando. Puede ser que el camino que estés llevando no es el camino que Dios quiere. Hemos querido imponer una voluntad al Señor y esa imposición de voluntad va a hacer que nosotros vengamos y fallemos, que terminemos no en el lugar que Dios quiere. Dios quiere una iglesia que esté aprobada, lista para arrebatamiento, pero puede llevarte la comodidad del permanecer sentado. Es necesario despertar, es necesario volver a avivar ese fuego por conocer al Señor Jesucristo. Ya no sirvas por tradición. Es necesario renunciar al fanatismo, renunciar a las tradiciones y comenzar una vida de deleite, de gozo, de placer. Yo vengo hoy dando de eso que el Señor a mí me ha dado, de ese deleite por la palabra, de esa pasión por la palabra, de eso desde que cada día es necesario alimentarse. De eso yo vengo a darle a cada uno de ustedes. Lo que a mí me dieron de gracia, yo también se lo doy a ustedes, pero es necesario entender que no es fácil. Es necesario entender que hay un costo, es necesario entender que hay una disciplina, es necesario entender que muchas veces no vas a tener ganas de leer, pero tienes que levantarte. Yo te ruego en el nombre de Jesús, levántate y comienza como esa iglesia, como ese eunuco que se sacrificó tanta distancia para venir a adorar. Que tu vida sea de adoración, que tu vida sea de servicio, que tu vida sea de honra al Señor, pero guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te guíe en el nombre de Jesús. Amén y amén. No salga de ahí.
No salga de la reverencia.